Esta mañana he escuchado el podcast de Disperso de Roberto, un podcast que os recomiendo. Os dejaré aquí en las notas del programa el feed para que vayáis a suscribiros. Es un podcast que graba cuando sale de pádel y que ahora pues graba cuando sale del gimnasio, porque ha dejado el pádel, ¿de acuerdo? Y cuenta pues un poco anécdotas de su día a día, de las cosas que va trasteando. La historia está en que, bueno, hace algo más de medio año estuvimos hablando porque él empezó a utilizar el ORGMod, algo que ya había explicado aquí en el podcast, me había escuchado y, bueno, le había gustado un poco el concepto este de tener las notas y las tareas en un archivo de texto plano y tener tú el control de todas esas tareas. Y él lo estaba utilizando única y exclusivamente para tareas. De manera que mediante Orly y a su vez con Emacs, Emacs pues le parecía un poco complejo, Orly un poco mejor, pero digamos que era una herramienta demasiado grande para algo tan simple que él quería que era nada más gestionar sus tareas. Así que me comentaba si conocía alguna alternativa que le pudiera ser útil. Así que le hablé del todo TXT, algo que ya he hablado alguna vez aquí en el podcast así un poco superficial, y bueno, se puso manos a la obra con ello. Le hablé también de la aplicación de Android Simple Task, que la recomienda en su podcast. Y la verdad es que está encantado, por lo que veo. De hecho, bueno, hemos hablado alguna que otra vez también. Él me comentaba que seguía con el todo TXT. A mí me sorprende porque hay mucha gente que ves en blogs que dice que lo considera un método obsoleto, ¿no? Yo no pienso del todo así. Lo que sí que cuando estuve hablando hace algo más de 6 meses con él sobre este tema, la verdad me entró el calentón y, bueno, intenté nuevamente el todo TXT. Claro, una vez que estás adentrado en el mundo de Max y el ORGMod es un poco más difícil porque el ORGMod es algo más amplio, te permite muchas más funcionalidades y al final pues digamos que se te queda un poquito pequeño el todo TXT, pero esto viene a ser un poco culpa mía, por así decirlo, y ahora os explicaré por qué. El todo TXT, o sea, el ORGMod te permite tanto el gestionar tareas, poner diferentes estados, así como el crear notas. Estaba pensando ahora, mientras os estoy explicando esto, que, claro, una de las ventajas que también, que sería lo ideal, que también por eso llegué a la deducción de utilizar únicamente el ORGMod, es porque al final, si empiezas a dispersar, nunca mejor dicho, todas las notas o tareas por un montón de sitios, llega un momento que no sabes bien dónde lo has dejado. A mí eso me sucede. Por ejemplo, con el ORGMod empecé a utilizar un único archivo ORGMod para todas las notas. Y bueno, se creó un archivo muy grande. Al final lo he disgregado en varios archivos por diferentes temáticas. Aún así hay un par de ORGMods que tienen también de varias temáticas. Por ejemplo, si tengo... que esto está mal, lo que os estoy explicando, pero bueno, lo estoy haciendo así. Por una parte tengo uno que se llama tareas.org, ¿vale? Aquí tengo las tareas y tengo también, pues, por ejemplo, los artículos del blog, ¿de acuerdo? Claro, son temas que estoy tratando de Linux. A su vez, dentro de esas tareas, considero que cuando estoy investigando sobre un tema, ¿no?, que me interesa, pues también lo tengo en tareas. Claro, pero a su vez tengo también un archivo que se llama Linux, ¿de acuerdo? Y luego tengo uno que era donde tenía absolutamente todo, que todavía no lo he separado porque hay varias temáticas mezcladas, ¿no? O sea, tanto puedo hablar de Linux como de Macs y, bueno, digamos que llega un momento que cuando quieres buscar un tema sabes que lo has escrito, pero no sabes de dónde. Claro, esto es un error muy, muy común y es interesante saber que es importante, mejor dicho, saber que es mejor tenerlo todo en un único lugar, ¿de acuerdo? De esta manera sabes que siempre estará allí. Si empiezas a ponerlo en sitios diferentes, acaba siendo un desorden y no encuentras nada. Respecto al todo TXT, claro, digamos que a día de hoy me intento autoconvencer y entiendo que es un concepto totalmente diferente. El ORGMod te permite tanto gestionar tareas como notas, ¿de acuerdo? Para tareas funciona perfectamente bien, porque tiene también los estados to do, puedes crear, bueno, tiene el estado done, ¿no?, que está finalizada la tarea, pero además puedes tener estados intermedios, ¿no?, como puede ser, no sé, yo por ejemplo utilizo en este caso para los artículos, pues el desarrollo, publicar, ¿de acuerdo? Puedes crear diferentes estados, ¿no? Puedes utilizar el wait, de esperar, por ejemplo, mira, este queda en espera, ya seguiré, y vas haciendo así. Lo que os quería decir que el concepto es diferente, porque al final el todo TXT única y exclusivamente son listas de tareas. Claro, yo lo intento también crear subtareas, añadir subtareas, añadir diferentes cosas, y claro, me equivoco. Y esta es un poco la diferencia. El todo TXT viene a ser algo parecido a lo que es, por ejemplo, Todoist, Remember the Milk, el antiguo Wunderlist, Microsoft To Do, por ejemplo. Pero claro, estas aplicaciones, digamos que con el tiempo han ido mejorando y también puedes añadir
una pequeña nota dentro de la tarea, que eso es un poco lo que buscaba. Y esto, claro, el todo.txt no lo tienes, ¿de acuerdo? Así que si quieres utilizar el todo.txt, lo primero que yo creo que tiene que quedarte claro, tanto a vosotros que me escucháis como a mí, ¿vale? Que no lo acabo de implementar correctamente, es que única y exclusivamente es para crear listas de tareas, ¿de acuerdo? Así que voy a intentar darle una segunda oportunidad porque, he estado mirando en el Google Play Store después de mucho tiempo. Al principio había, no es que hubiera muchas aplicaciones, pero sí que estaba la de todo.txt, la oficial. Pero con el tiempo esta aplicación desapareció, quedó como obsoleta. Simple Task se comió el terreno porque además es una aplicación genial, es de software libre, avanzó muchísimo. De hecho, cada día sigue teniendo actualizaciones. Permite incluso el crear como scripts, ¿de acuerdo? Y tiene un filtrado alucinante. Pero, ¿qué sucede? Que que también es un poco, digamos, es poco amigable para usuarios normales. Y cuando hablo de normales, hablo del usuario que no le gusta la tecnología. Hablo de los usuarios que no escuchan este podcast, ¿de acuerdo? O sea, vosotros que me escucháis, si utilizáis Simple Task, pues os puede ser más o menos cómoda, pero entendéis perfectamente la aplicación. Es una aplicación de lista de tareas, os permite filtrar, pero es poco amigable. No es como un Wunderlist que todo el mundo lo ve y a todo el mundo le gusta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona? Voy a hablaros un poco de cómo funciona este método del todo.txt, que empezaremos por ahí. El todo.txt es un archivo de texto plano, no tiene ningún misterio, donde cada tarea que vayamos a realizar ocupa el espacio de una línea. Que este es un poco el contra que os decía antes, ¿no? En los Reggemod pues podemos poner ahí un libro dentro de una nota y no hay ningún problema. En el tema este del todo.txt pues se limita a una única línea, ¿de acuerdo? De manera que es simplemente pues para crear listas, y con su checklist ir marcando cuando vas realizando tareas y listo, ¿de acuerdo? La primera parte se añade la fecha en el cual introducimos esta entrada, ¿no? de esta nueva tarea. Añadimos también, se añade entre paréntesis una letra, en el caso de querer otorgarle una prioridad, que puede ser, por ejemplo, la letra A, sería la prioridad más alta, la letra B sería un poco menos alta, la C y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Luego podemos añadir la tarea, el nombre de la tarea. Añadiríamos también lo que es el contexto, ¿vale? O lo que sería la etiqueta. Esto se representa mediante el arroba, delante del arroba, y a continuación la palabra que sería la etiqueta, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, si es la etiqueta podcast o el contexto podcast, pues sería @podcast, ¿de acuerdo? Y mediante el símbolo más serían los proyectos. Imaginar que el proyecto es pues crear un podcast, por ejemplo, también, pues sería más podcast. De esta manera, las aplicaciones de todo.txt, sea cual sea la plataforma, porque además esto es totalmente multiplataforma, ya que os digo, es un archivo de texto plano, de hecho no necesitáis ninguna aplicación, simplemente abriendo un editor de texto podréis ver todas las tareas ahí en texto plano, podéis verla perfectamente, o sea, podéis crear, podéis eliminar, como haríais con un editor de texto convencional, podéis utilizar Vim, Emacs, lo que queráis, ¿vale? Nano, no sé, el Notepad de Windows, cualquier cosa, ¿de acuerdo? Las aplicaciones, la gran diferencia es que cada aplicación el desarrollador la ha mostrado de un modo diferente. Al final lo que hacemos con estas tareas es filtrarlas de manera que, por ejemplo, si seleccionamos un proyecto, pues que te filtre por proyectos, por ejemplo, ¿no? Y por un proyecto determinado, de manera que al final te acaban saliendo todas las tareas de ese proyecto. O por contextos, Está basado de salida estaba basado en el GTD, Pero bueno, lo podemos aplicar un poco a lo que nosotros queramos, O sea, no quiere decir que sea una aplicación exclusiva de GTD. Pero ya os digo, se basa simplemente en esto. O sea, cada tarea es una línea y mediante el filtrado de la aplicación que haya creado ese desarrollador, esa aplicación para todo.txt, pues te permite el filtrar ya sea pues por tareas, por prioridades, por contextos, ¿de acuerdo? Hasta allí bien. Ya os digo, hay diferentes aplicaciones. Está Simple Task, que ya os digo que es un poco más compleja. Luego hay una aplicación que ha salido nueva que se llama todo.txt de Android, que me ha parecido muy interesante. La verdad es que me ha gustado muchísimo y es eso, también me ha entrado el calentón del todo.txt y vamos a probar a ver qué tal. Que hace exactamente lo mismo, pero digamos que la presentación ya es un poco más para seres humanos, como dice Ubuntu. Es una presentación para seres humanos. Digamos que es una aplicación que le puedes enseñar a una persona, entre comillas, normal, que no le gusta la tecnología. Y bueno, no quiere decir que sea exactamente igual que Wunderlist o Todoist, pero es una aplicación, digamos, que bueno, puede entender una persona
que simplemente quiera gestionar sus tareas y que no le importa lo que hay debajo, que no le importa que sea un archivo de texto plano. A nosotros sí que nos interesa. ¿Por qué? Porque podemos sincronizarla perfectamente bien de un modo ultra rápido, porque es un archivo que ocupa unos pequeños caches. O sea, podemos utilizar, como hablaba Roberto en su podcast, SyncIn, y nos va a permitir sincronizar de un modo súper rápido, que nos va a ocupar muy poquitos datos esa sincronización. O sea, que si por ejemplo utilizamos una tarifa de datos, pues no nos va a consumir absolutamente nada. Y lo más importante, el hecho de que sea en texto plano nos permite el poder ver ese contenido y conservarlo, ¿de acuerdo? Tenemos la información nosotros, como siempre os digo. Pero es que además el hecho de ser texto plano nos permite, gracias a Unix, gracias a Python, gracias al lenguaje que quieras, poder tú generar esos filtros como a ti te dé la gana. O sea, puedes hacer lo que te dé la gana, porque tienes el control total y puedes personalizar un poquito más esa aplicación o sea, ese método del todo TXT, ¿no? De gestionar tus tareas a tu gusto. Y ese es el punto fuerte también, yo creo, ¿no? El ORG Mode, una de las virtudes que tiene, junto con Emacs, es que es súper personalizable. Ya os lo he dicho muchas veces. Para mí lo más brutal de este editor de texto, Emacs, así como el ORG Mode, es que te permite personalizar como te dé la gana. Al final se convierte en tu aplicación de notas perfecta. Pero no quiere decir que sea perfecta, simplemente es que es perfecta porque es perfecta para ti. Tú te la has adaptado a medida, es un traje totalmente hecho a medida. Y para mí es perfecto, pero claro, tú a lo mejor cuando veas cómo me gestiono yo mis ORG Mod, cómo tengo yo mi tema de Max, cómo lo tengo todo montado, mis atajos y tal, y tú dirás, bueno, a mí esto no me gusta, yo lo haría de esta otra manera. Pues puedes hacerlo. Y al final, cuando lo tengas, pues tú estarás súper contento con como tú te lo has montado. Pero claro, no es un producto como te está vendiendo Todoist, no es un producto como te está vendiendo Remember the Meal o cualquier de estas plataformas que ya te dan un producto que está muy bien hecho, pero que está acabado y está pues ahí cerrado, ¿de acuerdo? Que tú no puedes mover alguna cosita, pero no a los niveles, por ejemplo, del ORG Mode o el todo TXT, ¿de acuerdo? Ya os digo, el todo TXT, la gran limitación, como os decía, es que tenemos estas pequeñas opciones y que nos permite filtrar, ¿vale? Y nos previsualiza, pues eso, las tareas en función de prioridades, en función de contextos, en función de proyectos, ¿de acuerdo? Y bueno, pues llegados a este punto, pues una de las grandes limitaciones que tiene el todo TXT, que lo estaba pensando y estoy en ello, y os lo publicaré en el blog, es qué sucede, porque claro, con el ORG Mod, pues es un poco más fácil el compartir listas. Ya os hablé de cómo, bueno, de hecho podemos hacer, por ejemplo, también con SyncIn, sincronizando con SyncIn, pero podríamos utilizar cualquier otra herramienta para sincronizar ese archivo RGMod, que también es de pequeños caches, o sea, igual que el todo TXT. Bueno, simplemente creando un único archivo RGMod, por ejemplo, supongamos, ¿no? Yo, por ejemplo, quiero compartir la lista de la compra con mi mujer. Bueno, pues creo un archivo ORGMod que se llame, pues, lista de la compra, por ejemplo. Y gracias a Orly, pues accediendo a ese archivo .org, pues tendré la lista de la compra, sincronizado tanto yo como ella. Puedo ponerlo en una carpeta donde SyncIn sincronice esa carpeta. Claro, esto en el todo TXT es muy difícil. ¿Por qué? Porque es un único archivo de texto plano. Es solo un archivo. Claro, esto digamos que complica un poco la cosa, porque claro, yo si veo un artículo muy interesante de Linux y lo pongo como prioridad absoluta, pues a lo mejor para mi mujer no tiene ningún interés esto, ¿no? Y le aparecería en primera fila como la tarea más importante del día, ¿no? Entonces, al final lo que buscamos es que cada uno tenga sus listas, ¿de acuerdo? Sus tareas, y que las tareas compartidas, pues que las podamos compartir. Claro, ¿y cómo podemos hacer esto si es un archivo de texto plano único que se llama, de hecho la aplicación se llama todo.txt, todo.txt, porque es un archivo de texto que se llama todo, ¿de acuerdo? Y es el que estamos compartiendo ambos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues bueno, muy sencillo. Gracias a la potencia de Unix, una vez más, gracias a la potencia de Bash, estoy haciendo un script que lo que me va a permitir es filtrar por contextos. De manera que, por ejemplo, si tengo los contextos de casa, pues puedo sincronizar ese contexto con mi mujer y que, por ejemplo, entre mi archivo todo.txt, ¿vale? Busque los contextos de casa, en su archivo todo.txt busque los contextos de casa, los compare y en caso de que haya una diferencia, bueno, pues que en ambos archivos de texto pues los modifique
y añada pues esa nueva versión y que solo tengamos en común ese contexto, ¿de acuerdo? Y eso es un poco el script que estoy preparando.